Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de las macros. Entonces, quiero que hagamos ya, empecemos de una vez con una macro sencilla. Entonces, o no, una macro sencilla no, una macro que combine um, varios factores. Uno de esos va a ser el manejo de hojas. En esta macro lo que quiero que hagamos es que combinemos o sea, lo que quiero que hagamos es lo siguiente, que él coja, mire un departamento que nosotros le iremos a indicar. Entonces, si ese es el departamento que necesitamos, entonces coja todo lo del departamento, o sea, coja todas las del departamento, funcione prácticamente como un filtro, lo copie y lo pegue en una nueva hoja. Esa es nuestra idea, o sea, como esperamos que funcione. Entonces, nada, comencemos. Entonces, lo primero que quiero hacer es llamar mis variables. ¿Mm? Si ustedes se están dando cuenta, las variables se utilizan se llaman anteponiendo la sentencia dim, ¿m? Y nos permite pues saber qué es lo que vamos a, o sea, qué tipo de variable vamos a utilizar. Ya se irán a dar cuenta que a veces no es necesario poner el tipo de variable, a veces eso no importa. Entonces van a ver que hay dos estilos, pero el problema está cuando ustedes no ponen el tipo de variable, es que pueden entrar en una especie de descontrol, que a veces la utilizan como o sea, la misma variable uno a veces la suele utilizar para una cosa o para otra. Por ejemplo, la J la puedo utilizar como un contador, ¿sí? Ya de pronto ahorita con un for, no, en este no, en el siguiente que hagamos, que voy a hacer un for, sabrán un poco más o entenderán más el concepto de contador. Acuérdense que si no lo entienden, igual se pueden devolver a nuestros videos de C++. Ahí van a entender estos conceptos un poco más, ¿sí? Entonces te queda menos voluble la variable y puede que, o sea, y hay menos eh, disposición para problemas. Entonces, dim, esta es otra que estamos haciendo. Como les digo, voy a empezar con mis variables. Y esta variable, ténganle mucho cuidado, suele ser la más delicada. Las strings, que son cadenas de caracteres, son variables que son una cadena de carácter, por si no lo tienen muy claro, es una palabra. Por ejemplo, casa, son cuatro caracteres, C-A-S-A, ¿sí? Entonces, eso es una cadena de caracteres. ¿Mm? Entonces, esas suelen ser a veces un poco delicadas en su manejo y dependiendo la versión a veces puede molestar o no. Entonces, ahorita vamos a ver como una serie también de ataques ahí para manejar eso. Entonces viene nuestro primer acercamiento a la sentencia worksheet. Las anteriores que vimos, les recuerdo, fueron cells, perdón, y range. Entonces ahorita vamos con worksheet. Entonces, ¿a qué se refiere esta sentencia worksheets? .add. Aquí lo que acabo de hacer es agregar una nueva hoja. ¿Sí? Acabo de agregar una nueva hoja. Ahora, o sea, worksheets se refiere más que todo a trabajar con el general de las hojas. Cuando ustedes hay algunas propiedades que no están específicas a una hoja, sino al general de las hojas. O sea, cómo hacen que una hoja, en este caso, cómo hacen que una hoja agregue otra hoja. No se puede hacer, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es que en cierta manera o sea, el libro agregue otra hoja. Entonces, cuando necesiten que eso pase, es worksheets. Tiene algunas propiedades que igual de pronto iremos revisando un poco más. Entonces, como les digo, estamos por fases, entonces vamos de momento con esa fase. Entonces, lo otro que quiero hacer, porque yo no sé en qué posición va a quedar, sea que en la posición 10, 25 o lo que sea, ¿sí? Entonces, lo siguiente que quiero hacer es trabajar con su nombre. Entonces, aquí ustedes están diciendo, pero este man, ¿qué está haciendo con esto de teach sheet? Ya les voy a explicar qué es. Sí, me quedó bien escrito. Entonces, a veces ustedes tienen que mirar la lógica de cómo funciona Excel, ¿sí? Entonces, cada vez que yo agrego una nueva hoja,
de inmediato quedo parada en mi hoja. Esta va a ser mi hoja activa, ¿sí? Entonces voy a guardar ese nombre de inmediato. Voy a eliminar esta hoja porque no me interesa. Entonces necesito guardar esa hoja. Entonces eso es importante, o sea, necesito guardar el nombre de esa hoja porque según eso la tengo que llamar. Ya quiero, o sea, ya vamos a llegar ahí. Pero esto de acá es importante que tengamos el tema de ActiveSheets y ahorita vamos a mirar a ver con WorksHeets, o sea, vamos a combinar una serie de cosas con las hojas, ¿de acuerdo? Estamos mirando como propiedades y métodos y cosas así de las hojas. Entonces, listo, ya tengo ahí, entonces me vuelvo a parar. Miren, aquí viene entonces. Resulta que si ustedes vieron aquí arriba, yo simplemente utilicé WorksHeets general. Ahora quiero llamar una específica. ¿Sobre cuál voy a trabajar? Sobre la de colegios, ¿verdad? Que es la tercera. Hay dos maneras de llamar esto. Perfectamente pude haber puesto Worksheets 3, que es la hoja 3 en la que estoy trabajando, pero a veces ese estilo de cosas, o sea, las hojas pueden cambiar de posición de un lado a otro, y cuando cambian de un lado a otro su posición cambia, entonces deja hacer la posición 3 a la 5 o a la 4 o a la 2 o así sucesivamente como queramos nosotros cambiarla. Entonces, para no acoplarnos a su número, más bien que es un factor voluble, entonces algo fijo es su nombre. Su nombre, pues la idea es que no lo cambiemos. Entonces ya tenemos, o sea, ya siempre la vamos a convocar. Worksheets.activate. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Aquí se ve que se worksheets.activate, estoy activando mi nueva hoja, me estoy parando en ella. Entonces, ahora tengo que inicializar mis variables. Es importante que tengan una cosa en cuenta, pues considero yo que es bastante importante, y es que ya ahorita en en el siguiente ejemplo lo vamos a analizar más, pero les doy como esa introducción, y es que, perdón, igual a true. Bueno, le doy una introducción, y es que las cadenas y los recorridos acá en Visual Basic suelen comenzar desde el 1 en adelante. En la mayoría de sistemas operativos comienza desde el 0, porque igual el 0 es un elemento de conteo, ¿sí? Se cuenta como un elemento de conteo, pero aquí se vuelve algo más natural, entonces más según la lingüística, digámoslo así. Entonces comienzan a contar desde 1, entonces por eso comienzo desde 1. Usualmente las variables booleanas, usualmente ellas, o sea, cuando ustedes crean una variable, usualmente ellas se toman un valor por defecto en algunos casos, y pues en el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos la dejan vacía. En el peor de los casos toman un valor, o sea, o mentiras, en el caso intermedio, digamos así, toman un valor por defecto, y en el peor de los casos toman un valor basura. ¿Qué significa eso, un valor basura? Cuando ustedes crean una variable, ellas van a pedir espacio en la memoria RAM. Van a crearse allí, allí es donde trabaja todo. Si no entienden muy bien este concepto, los invito a que visiten mi blog, donde me iré a alargar un poco más sobre esos temas, ¿sí? Entonces ahí iré a explicar y ahondar un poco más sobre esos temas para, por ejemplo, la compra de computadores, entonces entiendan cuál es la función de la memoria RAM, ¿sí? Bueno, entonces de momento nada más les pido que me crean si no tienen muy claro el concepto. Entonces, si él coge y abre un espacio en la memoria RAM, a veces, como les digo, en el mejor de los casos simplemente lo limpia y les deja un espacio limpio. En el caso intermedio pone ahí un puesto, y en el peor de los casos deja basura. Entonces, ¿por qué razón? Porque algún otro programa ya utilizó ese espacio de memoria RAM probablemente, y dejó ahí algo guardado. Entonces, cuando él entra, va a tomar es lo que hay ahí, que puede ser basura, no necesariamente tiene que ser un número, cualquier otra cosa él toma ahí basura. Entonces, tengan cuidado con eso, por eso es una sana práctica siempre inicializar esto. Y igual a 2. Ya van a entender por qué el i lo estoy igualando al 2. O no, ya no les voy a explicar por qué. Porque el i va a ser el contador de columnas. Entonces en la columna 1, como ustedes ven, no hay nada. Entonces tiene que comenzar desde columna no, perdón, fila. Va a comenzar desde la fila 1, no hay nada. Entonces miremos la fila 2. Ahí es donde comienza a ver ya algo de sustancia, donde ya comienza a ver texto. Entonces, sigamos aquí. Entonces, aquí viene nuestra sentencia while. Pero aquí
aquí en esta sentencia while, la sentencia while va siempre a mirar una condición, o sea, se va a ejecutar infinitamente mientras la condición sea verdadera. ¿Listo? Y comienza así y se cierra de esta manera. Listo. Si no les queda muy claro el while, vuelvo y los remito a C++. C++, ojo, y ustedes se van a dar cuenta en los tutoriales que hice de C++ que esto es diferente, ¿no? El while se hace de una manera diferente, las variables se llaman de una manera diferente y eso, pero el concepto que está detrás de ellos es el mismo. Entonces, con que ustedes aprendan y entiendan muy bien un lenguaje de programación, van a poder entender los demás porque los conceptos básicos siempre van a ser los mismos. ¿Listo? Entonces, los dejo en este video y nos vemos en el siguiente.